Es un domingo cualquiera, estás llegando a tu iglesia, al servicio dominical, por supuesto, y en un abrir y cerrar de ojos las cosas se tornan muy distintas. Más allá de lo oscuro, Más allá de lo misterioso. más allá de lo paranormal. No lo esperabas y tu primera impresión es impactante. Un par de huellas. Es lo primero que alcanzas a ver en la pared. Cuando te acercas te das cuenta de que no solo son un par, aceite en las paredes. Muchas manos impresas. Y no hay explicación. Esto y muchas historias más en este episodio de No mires por la ventana. ¿Tú crees que es posible que en las paredes, vamos a hablar de una iglesia, aparezcan de la nada pintadas, proyectadas manos con una especie de aceite negro? De un momento a otro aparecen. ¿Tú crees que eso es posible? No. ¿Tú crees posible que pueda haber en medio de un avivamiento en una iglesia la posibilidad de que, no digamos una persona, un niño cambie su forma a la de un perro? No. ¿Tú crees que hay la posibilidad de que una persona que acaba de ver el nacimiento de su propia sangre en un nieto pueda cruzar pensamientos de hacerle daño al grado de quererlo desvivir de la nada? No. ¿Tú crees que hay la posibilidad en este mundo de que un humano pueda levitar durante 4 o más segundos? No. ¿Crees en la posibilidad de que todo eso está a punto de cambiar? Sí, por supuesto. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Quique Huerta y le doy las más cordiales de las bienvenidas a todos ustedes. Intrigantes historias en este canal, su casa, el podcast de su predilección. Y antes que todo quiero pedirle a nuestro invitado, ya habrán visto seguramente en la descripción del video algún detalle, que nos explique cómo lo hizo previo. Me solicitó mantener su imagen en el anonimato por esta razón. Cuéntanos por qué. ¿Qué tal, Quique? Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, hasta que se dio la oportunidad. Pues más que nada es por cuestiones de que muchos de estos temas que se van a hablar o que se van a hacer en esta conversación, todavía se le siguen dando seguimiento por parte de los ministros religiosos de la ciudad en donde vivo, y entonces es mejor de esta manera para salvaguardar la integridad de estas personas. La pregunta de si crees o no en los temas sobrenaturales creo que sale sobrando. Claro. Sin embargo, me gustaría conocer tu punto de vista acerca de todo lo que nos vas a platicar. Algún resumen de tus ideales para que la gente ubique más o menos con quién vamos a hablar en este episodio. Sí, tengo la fortuna de ser hijo y nieto de ministros religiosos, y sí, si bien como nosotros creemos en un Dios, creemos en este Dios que hemos aceptado y que estamos viviendo en el reino de Dios, claro que es bastante lógico para nosotros que como existe el bien, también existe el mal. Y entonces sí creemos en las cosas paranormales, sí creemos en demonios, sí creemos en personas demonizadas, sí creemos en exorcismos. Pero si bien también creemos que Dios nos ha dado la autoridad para poder, pues en este caso, tratar con ese tipo de enemigos espirituales. Decías fuera de cuadro algo que me impactó. Sobre el poder del diablo. Sí. Esa fuerza que tiene para influir sobre nosotros, pero muchas veces también sobre los objetos. Sí, al menos nuestra doctrina, o lo que hemos estudiado, es de que los demonios, más allá de tener una fuerza física, una fuerza de que te muevan
el vaso de una mesa, que te apaguen una luz, que te muevan las cortinas. Es una fuerza para poder mentir y poder sí, eso, poder mentir justamente con la astucia que ellos tienen, o que este enemigo espiritual tiene. Es influir desde adentro y manipular nuestras ideas. Y esto tú lo has visto en diferentes ocasiones. Seguramente por esta herencia espiritual que tú tienes y la labor de ministerio en el caso de tu abuelo, tu padre, tu señor padre, te habrá tocado desde muy joven tal vez ver algunas situaciones. ¿Recuerdas cuál fue tu primer contacto con este mundo sobrenatural? Sí, lo recuerdo totalmente. Fue desde muy pequeño, de haber tenido como unos 6, 7 años más o menos. Pero siento que no fue tan intenso como las cosas últimas que he vivido. Pero sí, recuerdo haber ido, porque uno puede pensar que estas posesiones o estas personas demonizadas o este tipo de eventos se llevan dentro de la iglesia. Pero la verdad es que ha sido más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. En este caso, la primera vez que yo pude ver este tipo de eventos fue una vez que una persona que iba a la iglesia nos pidió, o bueno, le pidió a mi papá ir a orar por sanidad, que estaba teniendo un mal día, estaba teniendo un dolor de cabeza impresionante y todo esto. Y pues fuimos, fue mi mamá y fui yo, ¿no? Porque pues, con quién me iban a dejar, y pues me llevaron. Y justo después de orar platican con ellos, qué sucede, qué situación la familia expone, sus males o aquello que está afectando. Y entonces dijeron, pues vamos a orar por sanidad. Si bien se ora por sanidad, siempre se ora por la voluntad de Dios, que Dios haga su voluntad, ¿no? Entonces mi papá empezó a orar y todo, y justo en ese momento esta persona, que era una mujer, empezó a comportarse de manera muy extraña. Empezó a doblarse sobre su espalda. Y pues ahí se dio cuenta mi papá que pues la guerra era algo más espiritual que en realidad una oración de sanidad. Y empezaron a orar. Empezó a orar mi mamá, mi papá por él o por esta persona. Y empezaron a reprender todo espíritu maligno. Y esta mujer daba vueltas, se doblaba de espalda, brincaba muy, muy, muy alto. No, yo creo que no, pues claro, no es humano. Brincaba muy, muy alto. Y entonces yo ahí estaba viendo eso, porque pues era solamente una oración para una familia, ¿no? Y se puso bastante complicada la cosa, que mi papá tuvo que hablarle a otros ministros religiosos para ir y poder hacer todo el protocolo de liberación. Esa fue la primera vez que yo recuerdo que haya visto a una persona demonizada, y cómo fue creciendo ese evento, ¿no? De una oración de sanidad a una liberación. Es muy complicado darse cuenta de que estás ante una situación de ese tipo, o crees que es claro lo que sucede en ese momento. Tú me hablas, por ejemplo, de este brinco sobrehumano, ¿no? Sí. Que es una de las características, pero de verdad es difícil, supongo, discernir las cosas ahí. Dijiste una palabra bastante correcta: el don del discernimiento. Conozco personas que han orado por liberación de personas con ataques epilépticos, o que casi es muy similar, ¿no? Espuma y todo eso en la boca, y como
se mueven, cómo dan vueltas y todo. A final de cuentas, pues es un problema neurológico y sí, pero es más que nada el don de discernimiento que hay en las personas. Me imagino que mucha gente podría pensar que es más común que suceda dentro de las iglesias, pero tú nos acabas de decir algo. Esto prácticamente era en casa de estos hermanos, ¿no? Sí, así es. Sí, y claro, también hay eventos dentro de las iglesias, como el que te platicaba fuera de cámaras. Esto fue en una velada de oración, una velada de oración. Nosotros hacíamos veladas de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. O sea, todo este tiempo orando, alabando, cantando, algunas predicaciones. Y se hacía siempre en los días de Halloween, para tener esta guerra espiritual. Pero ese día fue bastante complicado para nosotros dentro de la iglesia, porque se empezaron a escuchar pasos en las láminas, se empezaron a escuchar alaridos por fuera de la iglesia, y justo se sentía una, no quiero decir aura o vibra, pero se sentía en el espíritu, podríamos discernir en el espíritu que esto no iba a salir nada bien si no nos poníamos correctamente a hacer una guerra espiritual, ¿no? Y una de las personas que estaba ahí en esta velada de oración nos dijo: hay personas que están poniendo las manos detrás de la pared de la iglesia. Esta chica tenía un don de visiones y todo eso, que es dentro de la iglesia lo hay. Y sí, todos nos fuimos contra esa pared, ¿no? Como que, o sea, creímos en su discernimiento, en lo que sentía en el espíritu. Y ella decía que el ataque venía de ese lado. Acto seguido, se empezaron a ver unas manchas de manos en las paredes. Y empezó a escurrir un aceite negro, como ella menciona que era aceite, pero cuando yo pude verlo, era más como si fuera un petróleo, una brea o algo así. Y mucho tiempo duraron ahí esas manchas. Yo recuerdo que les pasaban pintura y todo y seguían, o sea, se veían marcadas las manos ahí. Luego supimos que en realidad había un ataque había una guerra espiritual, totalmente, de algunas personas que vivían ahí cerca de la iglesia contra nosotros. Y no fue tanto ataque espiritual, ya después empezó a ser ataque físico. Rompieron ventanas, tiraban piedras a las láminas y todo eso. Me queda claro que en lo espiritual la guerra es intensa, pero ya cuando pasa a otro plano ya estamos hablando de otras cosas y hay que cuidarse y hay que tomárselo muy en serio. Así es. Y desde luego pues dar parte a las autoridades de situaciones así. No es sencillo. Pero retomando el punto, ¿cómo se sienten ustedes en ese momento en el que, digo, ella es la primera que ve estas marcas, pero en el momento en que tú las ves, ya lo dices como si tú fueras una persona con mucha experiencia en este tema? Me imagino que te ha tocado ver tanto que estás preparado. O sea, ¿hay un camino para tener esa preparación? Creo que a final de cuentas, sí. Si bien, bueno, te explico. Cuando empezamos a ver esas situaciones de las manchas de petróleo o brea en las paredes, yo estaba más joven, estaba menos experimentado dentro de todo este rollo, ¿no? Y sí fue bastante impactante para mí. O sea, yo solamente había ido a tocar. Nos dijeron, vayan a tocar, todo eso, y pues ok. Pero no sabíamos que iba a pasar toda esa situación, ¿no?
Y la verdad es que mis compañeros de la banda estaban bastante asustados. Todos estábamos asustados. Pero hicimos una oración para fortalecer el espíritu y cubrirnos con la sangre de Jesús. Y nos da valor. Nos da valor y la verdad es que cuando empezamos a tener esta guerra espiritual con este ente o potestad o enemigo espiritual, como que te sientes seguro, te sientes armado después de esta oración. Y el proceso para poder llegar hasta donde estás, la verdad es que nunca se acaba ese proceso. Siempre tienes que lidiar y vivir conforme a los estatutos de Dios. Y siempre tener la convicción de que estos entes, estos enemigos espirituales como son los demonios, están desarmados contra ti. Si bien existen dos tipos de las personas que vivimos en el reino, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y otro gremio, no tanto, eso es una gran diferencia. El tener esta convicción de que eres seguidor de Jesús es una gran diferencia. Y pues es eso, es vivir con tener la certeza de que los demonios están desarmados contra nosotros. ¿Que nos pueden seguir afectando? Sí, nos afectan de manera interna, nos afectan de manera bastante, pues dice la Biblia que es astuta. Cuando mencionan a la serpiente en Génesis, dice era astuta más que todos los animales. No te dice era más fuerte que Dios, no te dice era bella o no, es astuta. Y supongo que ese es donde radica su poder. Es donde radica su poder. ¿Dirías que has sido testigo del poder del mal? Todos los días. Con pensamientos que no tienen que ser correctamente. Pensamientos, hace poco tenía un pensamiento en que yo decía, ¿sabes qué? Ya no quiero servir en mi ministerio. Y yo sabía que era un espíritu maligno que estaba haciendo sobre mí, que estaba manipulándome desde mi interior y cegándome la verdad. Y yo siento eso, que es más potente de que me apaguen una luz o que me muevan una cortina. Esto es peor, que te manipulen realmente desde dentro y te hagan creer que en realidad ellos tienen el poder para hacerte daño, ¿no? Y para infundirte miedo en diferentes maneras. Infundirte miedo, sí. Cuando ven que el miedo no funciona con algunas personas, es ahí donde empiezan pensamientos que no son correctos dentro de tu corazón o de tu espíritu. ¿Has visto en las personas con las que has convivido y colaborado miedo en alguna situación en particular? Claro, sí. Sí. Pues te comentaba con lo que había pasado, ¿no? Que la verdad es que todos teníamos miedo. Todos teníamos miedo. Y así. Y voy a platicarte una escena que de unos misioneros, amigos misioneros que habían ido a la Sierra Mije a entregar ropa, a entregar fueron como ministerio de niños, se vistieron de payasos, hicieron dinámicas y todo, pero siempre basado con la Biblia, ¿no? Y estaban reunidos en una casa, estaban hablando de que no nos da miedo que nos apaguen una lámpara, ¿no? No pasa nada. Sí, estábamos en la sierra, estábamos en la estos amigos estaban en la sierra. Estamos bien, ¿no? No, estamos perfecto. Yo no tanto, pero bueno. No, tú tienes que estar tranquilo. Oye, te voy a cortar la historia. ¿Ok? Sí, dime. Hacía mucho tiempo que esto no pasaba. Ok. Precisamente hoy que estamos hablando de temas del poder del maligno, de temas
de las situaciones que te ha tocado ver. Precisamente estabas hablando de que se apagaran las lámparas y que eso no nos iba a dar miedo. Sí. Sin olvidar ahorita esta historia que nos vas a contar, Ok. pero a mucha gente le suceden cosas Sí. como las que tú acabas de nombrar. Entre otras, las pantallas de los dispositivos llegan a fallar, están trabajando en algo y empieza a parpadear. Me ha tocado ver en lo personal monitores que se apagan y prenden y la línea de la corriente eléctrica está bien. De repente sombras que se proyectan, cosas, Claro. todo esto oscuro, donde el diablo hace un despliegue de su fuerza, digamos, ¿no? Sí, claro. De su astucia para amedrentarnos. No puedo preguntarte cómo sería correcto actuar, pero ¿qué sería lo mejor que podemos hacer en ese momento? ¿Cómo yo puedo agarrar valor realmente? Porque cuesta mucho trabajo. ¿Qué le aconsejarías tú a la gente? Ok. Lo primero que hay que saber y volver a recordar es que ellos, los demonios, podrían ser o no podrían ser los que te mueven, los que te apagan una lámpara. ¿Sí? Puede ser un problema en el contacto, puede ser un problema en la instalación, en sus circuitos. Podría ser o no. Pero si tú das cabida, si tú das autoridad directa o indirectamente a estos enemigos espirituales, esto te va a afectar porque te va a dar miedo. Entonces, primero saber eso, primero saber que Jesús ha desarmado a estos demonios para que no tengan este poder físico sobre nosotros. Pero si tú estás convencido de que el poder de Satanás es grande y que puede ser y que te puede tirar un vaso o que te pueda apagar una lámpara, entonces ahí estamos en problemas, porque podría ser o no. Y Entonces, cuando tienes personas que ven cosas levitando y que ya es muy claro. lo es. Entonces, lo que hay que hacer es siempre, primero, entregar esa preocupación o ese miedo al dador de paz, que es Jesús. Y elevar una oración, reprender. Y dice la Biblia que Dios nos dejó su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces es así como, pues, la manera más eficiente de que, si bien puede que siga este ente ahí haciendo sus maldades, no te va a afectar, porque tú tienes que estar convencido de que en realidad estos demonios no tienen ninguna participación contra nosotros. Un demonio no va a venir a aruñarte, un demonio no va a venir al menos que tú creas en el poder y tú pienses que Satanás es más fuerte que Dios y todo y que te puede... Es eso. Ya te empiezas a someter y es donde empieza a haber este tipo de problemas. Así es. ¿Qué le dirías a la gente que lo que hace cuando le suceden estas cosas es tratar de contactarlos? ¿Qué quieres? Te voy a ofrecer esto. Tú dijiste algo claro, nunca hablaste de dirigirles la palabra. Sí. Hay gente que, por ejemplo, hace unos días me dijeron, oye, es que te tienes que aventar el rosario alvaradeño, ¿no? O sea, un montón de groserías seguidas una tras otra, ¿no? Sí, claro. Alvarado es una ciudad del estado de Veracruz en México donde, pues, la fama es de que son muy groseros, ¿no? Entonces decían el rosario alvaradeño. Hay gente que los insulta, hay gente que les pone una veladora, hay gente que... Al final de cuentas es darle importancia, ¿no? O sea, si yo voy y les digo el rosario de Alvarado, es darles importancia, Aquí cuando me han pasado cosas a mí, realmente no es que me dé como un miedo como tal. Me impresiona. Claro que me impresiona, siempre me va a impresionar. No importa cuántas veces lo haya visto, siempre me va a impresionar. Pero en realidad es eso, tener la convicción de que ninguno de estos enemigos espirituales tienen algún poder contra nosotros.
Te agradezco por la recomendación y continuamos con la historia Claro. de los misioneros. Sí, Habían estado en la Sierra Mije, fueron al tema de esta campaña infantil, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? La Sierra Mije es parte de la serranía en el estado de Oaxaca, al sur de México. Así es. Fueron de misioneros estas personas, conocidos míos, igual compañeros de ministerio. Y pues todo iba muy bien con los niños, se vistieron de payasos, regalaron dulces, platicaron de algunas historias de la Biblia, etc. Pero ya con los adultos empezaron a orar dentro de una iglesia que era solamente hecha de palitos, lámina, palma. Tenían un altar pequeño donde ahí el predicador subía a dar sus enseñanzas. Pero empezó a salirse de control todo. Porque se fue la luz, para empezar. De por sí es bastante difícil que haya luz en ese lugar donde fueron. Entonces se fue la luz y lo que hicieron fue el pastor con algunos jóvenes, algunos chicos varones bajaron porque la iglesia estaba en un lugar arriba, entonces bajaron, buscaron velas y todo, pero cuando se fueron ellos, ahí empezó realmente esta guerra. Empezaron a notar que personas habían alrededor de la iglesia. Al ser de cañitas la iglesia, pues se veían las sombras, ¿no? Y 2 o 3 personas aproximadamente se demonizaron en ese evento. Y ahí es donde comienza de que yo creo que todas las personas que sean partícipes y seguidores de Jesús tienen que tener una preparación para todo esto. Estos chicos no lo llevaban. Pero conforme Dios les dio entendimiento y discernimiento, pudieron hacer una guerra espiritual bastante fuerte. Las chicas que se demonizaron se tocaban el vientre y se doblaban totalmente. Y cuando unos querían ir a orar por ellas, gritaban que no la tocaran, que no oraran por ellas, porque con el que estaban era más fuerte. Tratan de hacerte entender, de manipularte, que en realidad el poder que tienen ellos es más fuerte que el poder de Dios. Y esto fue lo que pasó con estas chicas. Afortunadamente la persona que estaba ahí con ellos, que ya es una persona que ha estado mucho tiempo dentro del evangelio y todo esto, pudo con todo. Y ya cuando se calmaron las cosas, tocaron la puerta y pensaron que eran estas personas que habían ido por velas y para iluminar un poco el lugar. Abren la puerta y entra un viento, pero terrible. Entra un viento y empiezan a hacer remolinos dentro de la iglesia. Y otra vez empiezan a estos eventos, a volver a demonizarse y a girar y a todo esto. Y entonces mi amiga, ya cansada, solo dejó las cosas en mano de Dios. Y dice, dice, yo sé que tú puedes ganar esta victoria aquí. Yo estoy muy cansada porque es agotador hacer una liberación. Es bastante agotador para la persona que está haciendo la liberación. Es muy agotador. Y ella solamente dejó las cosas en mano de Dios. Y todos fueron liberados. Todas las personas. Habrían sido más o menos, me platicó ella, como 5 personas totalmente demonizadas en ese lugar. Estás hablando de demonizar. Demonizar, así es. Regularmente oímos otros términos como posesión, como endemoniado, como ¿cuál es la diferencia o cuál es el correcto? Para mí, son personas demonizadas. Porque una posesión siento que es algo a la fuerza. Yo poseo esto, yo lo compré, yo lo tengo, yo lo busqué. Esto.
Y una persona, siento que eso es demonización. Y el endemoniado, que también le dicen, es como yo te tengo aquí. Y la verdad es que no es así. El demonio ataca desde adentro. Y tú le permites que esto ocurra. Él te manipula y te dice, no puedes con tu matrimonio, no puedes con tu trabajo, no puedes con tu trabajo, suicida. Entonces ahí es cuando una persona está demonizada. O sea, no es que el demonio te elija, quiero esta. No, tú le das cabida al demonio para que él pueda estar en ti. No sabemos si es adentro, no sabemos si está, como en estas películas, en tus hombros, no sabemos si está alrededor, no lo sabemos. Quizás es como las caricaturas, que está aquí en forma de un diablito. No lo sabemos. Pero eso es el término correcto. Hay mucha gente que, pues, en redes sociales sobre todo, te asegura que las cosas son de tal o cual manera. Y tú estás diciendo, no lo sabemos realmente. Seguramente la gente se va a empezar a preguntar con qué autoridad tú dices estas cosas, dónde lo aprendiste, si tienes alguna preparación. Creo que sería importante que nos lo platicaras, porque pudieran llegar a pensar que solo eres una persona enmascarada, hablando porque puedes y porque se te ocurrió. Claro. Si bien he adquirido experiencia a lo largo del tiempo, como te digo, mi papá es ministro religioso, mi abuelo es ministro religioso. Todo el tiempo he estado rodeado de ministros religiosos desde que tengo memoria. Todo el tiempo. Pero también he estudiado por mis propios métodos. He estudiado las Biblias de estudio, como puede ser la Thompson, como puede ser la Biblia de estudio apologética. Incluso el que me ha ayudado a entender mucho este tipo de cosas es un libro que escribió Billy Graham que se llama Los Ángeles, donde habla totalmente de de tanto ángeles como demonios. Y he estado estudiando gran parte de mi vida he estado dedicado al estudio. No tanto de los demonios, esto es una embarradita que he tenido de todo lo que he leído, pero sí he estudiado bastante, he tenido sesiones de estudio, en algunas ocasiones tomé cursos en otras iglesias también, y así. ¿Está dentro de tus planes seguir con el ministerio o pastorado, no sé cómo se le llame? Lo que Dios me mande. Los planes de Dios no lo sabemos, pero si está dentro de sus planes, sí. Comenzábamos hablando de algo muy fuerte, que es el por qué, conectando con que vienes con el rostro cubierto. Y lo volvemos a repetir, es un tema donde hay casos que se vivieron en algunas iglesias, casos de los cuales tú tienes conocimiento y que al día de hoy aún se siguen investigando por parte de los ministros de estos lugares. Así es. Supongo que deben ser casos fuertes y delicados y debe haber mucha gente involucrada en estas situaciones. ¿Nos pudieras hablar de alguno de estos casos? Claro, sí. Uno de los casos que más me llamó la atención fue de una persona que fuimos a visitar, ¿no? Igual, ¿no? Por una enfermedad. Y llevamos a un ministro realmente muy experimentado en este rollo de las liberaciones y todo eso. Lo que sucedió es que esta persona estaba en cama. Entonces, desde que buenas tardes, venimos a ver a X persona, ¿no? Sí, los estábamos esperando, adelante. Para orar por él, sí, adelante. Abren la puerta y un frío, pero frío, de ese que te congela aquí la nariz y todo. Y nosotros buscando el mini split y no. Entonces dije, ok. Entonces entrando, nos regresamos. Este rollo está un poco diferente. No es solamente una oración de liberación, de sanidad, perdón. Creo que es algo más. Vayamos a verlo. Entraron, yo me quedé afuera porque me quedé con la familia, en realidad, porque como
no querían decirle más o menos a la familia qué estaba sucediendo. Después se les explicó. Y sí, justo me comenta mi papá que se vieron cosas bastante fuertes. En este caso, este enemigo espiritual sabía los nombres de cada uno de los ministros que entraron. Y eso fue un golpe muy fuerte para ellos. Como te comento, no importa qué tan preparado estés, siempre va a ser impresionante ver a una persona así. Y empezó a decir los nombres de todos. Y esta persona empezaron a orar, a orar por liberación, por cubrirse con la sangre de Cristo y todo. Y hubo un momento en el que ya estaba totalmente sometida esta persona por este ente. Estaba totalmente sometida. Y lo que sucedió después es que en esta oración de empoderamiento espiritual, el demonio empezó a someterse. Y les dijo, es que ¿qué quieren? Pues queremos que salgas. Pero es que no puedo irme yo solo. ¿Qué necesitas? Debajo de la cama, fue lo único que dijo. Mueven la cama. Un pastor que tiene una visión y un discernimiento impresionante observó debajo de la cama y dice, es debajo del piso. Y metieron cinceles y martillos y marros y había una ofrenda como a unos 60 centímetros de profundidad. Sacaron la ofrenda, oraron y la persona pudo ser libre. Entonces, ¿cómo puede seguir este caso? Al parecer era un trabajo de brujería. Al parecer. No lo sabemos. Tenemos más dudas que respuestas. Y entonces constantemente estamos en comunicación con estas personas para ver cómo están con su vida espiritual, si están asistiendo a las iglesias, que cuando hacemos eso es no vayas a mi iglesia, tienes que ir a mi iglesia, porque no, busca una iglesia que esté cerca, congrégate y eso. Y les damos seguimientos a esas situaciones. Sí. Es una de las historias que... ¿Qué secuelas, si es que hay, que supongo que de entrada psicológicas, pero qué secuelas espirituales te puede dejar esto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo recuerdo que hace no mucho contaba una historia sobre un tema de... ¿Cómo le llamas? No, ¿Demonizadas? De una persona demonizada, ¿no? Sí. Donde pasa por un rito católico de exorcismo y años después vuelve a ser atacado. Sí. Esta historia a mí me llamó mucho la atención y hasta ese momento yo no entendía que podía regresar, pero que también puede haber otras secuelas. Sí. Tú sabes cómo funciona esto. De las secuelas, muy pocas ocasiones a mí me ha tocado ver de personas que han sido liberadas y de ahí otra vez. Pero esa única vez que sucedió fue una chica como de 13, 14 años. Esta chica andaba jugando cosas que no debía haber jugado en este tablero de la Ouija. Sí creemos en el poder de un tablero de la Ouija, obviamente. Nosotros como cristianos sabemos de ese poder o sea, si tú le das la entrada, obviamente. Y había jugado la Ouija y se oró por liberación. La verdad es que no quiero entrar en detalles porque no fue tal, ¿no? Se oró por liberación, se terminó. Al año otra vez. Y fue porque había visto una película de terror, olvidé el nombre ahorita totalmente, pero que dentro de esa se llevaba un ritual satánico real. Y entonces
todas estas personas que han sido demonizadas y han sido liberadas, siempre queda como esa, si creíste una vez, puede que vuelvas a caer. Entonces, por eso se le da ese seguimiento. Por eso los ministros se les da ese seguimiento. Van a discipularlos, se dicen, a sus casas, no solamente a ellas, sino a los papás, a todos los que vivan en esa casa. Entonces, por eso es el seguimiento que se les da. Y solamente de mi punto de vista, o sea, desde mi perspectiva, solamente esa, o desde mi experiencia, esa solo es la única vez que ha sucedido esto. Pero ojalá no entrar en discusiones aquí. Creo que para la Iglesia Católica es un poco más probable que ocurran esas cosas, porque lo he escuchado mucho. Yo tengo amigos, yo no tengo ningún problema con relacionarme con otras religiones y esos, pero lo que me comentan mis amigos que justo son de la Iglesia Católica es que es más recurrente allá. No sé, a lo mejor no se les da ese seguimiento, probablemente, desconozco totalmente, no quiero entrar en controversia, pero puede que sean algunos factores dentro de esa doctrina, ¿no? Sí, por supuesto, cada uno tiene su rito, las instrucciones y los pasos a seguir son diferentes, aunque el objetivo es el mismo, luchar contra el maligno en esta guerra espiritual. Y lo reconocemos así en no solo en la religión católica y en la cristiana, sino en muchas otras. Ese es el llamado al final del día, mantenernos firmes ante la guerra espiritual y reconocer sin darle el poder superior o supremo al maligno, reconocer que es poderoso, reconocer que puede influir, reconocer que es astuto. Sí. Y este solo es uno de los casos de los cuales están teniendo seguimiento, pero hay más casos y muy fuertes también. Sí, hay otros casos más fuertes. Este caso sí fue bastante controversial para mí porque fue la primera vez que yo vi a una persona demonizada no haciendo tanta movimiento, no brincando, no torciéndose, no gritando. Simplemente era un anciano, era un anciano que había tenido a su nieto, vivía su hija con él. Lo raro era aquí de que él decía, es que yo quiero matar a mi nieto. Su nieto tenía 2, 3 meses. Es que yo lo quiero matar. Hay algo que me dice que lo quiero matar. Por favor, necesito ayuda. Porque lo quiero matar. Entonces entendimos que era un espíritu maligno. Se prepararon, los ministros se prepararon. Y fueron a ver a esta persona. Y sí, fue libre de un espíritu maligno. Que todo el tiempo en su cabeza decía que tenía que matar a su nieto. Tiempo después llegó un profeta y recuerdo que cargó al niño y le dijo, tú vas a hacer grandes cosas, tú vas a ser uno de los primeros pioneros de un avivamiento en esta ciudad. Un avivamiento en esta ciudad. Tú vas a ser el líder de todo esto. Ya el niño un poco más mayor, 5 años quizás, tú vas a ser un gran líder en esta ciudad, un gran líder espiritual. Entonces ahí pudimos entender que yo creo que el espíritu maligno usaba al abuelo para poder quitar la vida de este bebé. Estoy seguro que algunas personas estarán con la idea de, número 1, ¿había algún tipo de seguimiento psicológico? Y número 2, en este tipo de casos, ¿cómo trabajan el tema con las autoridades? Porque hay una declaración fuerte, seria, sobre un posible crimen que se pudiera cometer. Incluso en ese, la policía llamó a los ministros, en ese caso, porque su hija
había hablado a la policía. Es que saben que no puedo con mi papá. Está muy desesperado, pero no se doblaba, no, nada de esto. Está muy desesperado. Dice que quiere matar a mi nieto. Y entonces, en la ciudad de donde radico, hay el presidente municipal. Siempre tenía mucho apoyo de los ministros. Siempre era como, voy a ir a bajar recursos, ¿pueden orar por mí? Claro. Y se daban todos, ¿no? Él tenía... Entonces, cuando se le habló de eso, dice, háblenle a los ministros, que ellos vean qué está sucediendo, porque eso no está bien. Y entonces ahí fue cuando la policía contactó a estas personas y fueron a atender ese caso. Y bueno, pues naturalmente cuando hay una situación así, a través de, por lo menos en México, está una institución que trabaja en conjunto con los gobiernos municipales, que es el DIF, ¿no? Sí. El Centro de Desarrollo Integral para la Familia, que está en toda la República Mexicana y dan apoyo psicológico, porque mucha gente se empezará a preguntar, ¿no? Claro. Porque hay casos muy controversiales, donde no hubo intervención ni de la autoridad, ni de profesionales de la salud, simplemente fueron directo a atacar el tema espiritual, y a veces hay errores, ¿no? Si no hay discernimiento, si no hay un buen análisis, si no tenemos el conocimiento necesario, pueden salir las cosas mal. Sí. Aparte de esta duda, yo tengo algo y le voy a dar un poquito la vuelta a esto, pero vamos a regresar con una historia más. Te quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento tú o alguien que tú conozcas, porque cuando hablamos de echar fuera demonios, supongo que o se van a manifestar de otra manera o se pueden llegar a presentar y materializar? Eso es lo que la gente cuenta. ¿Tú o alguien que tú conozcas han visto o te han platicado alguna vez de alguien que haya visto a un demonio en su forma, digamos, real, si es que la tienen? No, nunca he escuchado de una persona que dice, ¿sabes qué? Yo conocí a un demonio, o sea, yo vi a un demonio, ¿no? He sabido de personas que, justo lo que te digo, las cortinas y todo eso, pero en realidad no. Sé de demonios que han alterado tanto a las personas que no te puedes explicar qué está pasando. Nigeria es una de las... hubo un avivamiento muy grande en Nigeria, pero también es una de los países con más actividad de enemigos espirituales. Un evangelista se hizo amigo de uno de los pastores más famosos que ya falleció, el pastor T.B. Joshua, en Nigeria. Lo pueden buscar en cualquier plataforma. Hay videos sorprendentes de él donde está retando a personas demonizadas y les dice, tócame, y no pueden tocarlo porque en realidad pues está lleno de esta gracia de Dios, y él mismo mandaba para que, ok, manifiéstate, si tú vas a manifiéstate y haz lo que quieras, porque había muchas personas que solamente iban de incrédulas o esas cosas. Y entonces igual no estoy muy de acuerdo con esa situación, pero al final de cuentas pues él lo hacía. Pero yo no estoy muy de acuerdo en oye, hay una persona demonizada, sí, que se manifieste. Lo menos que quieres es jugar con la integridad de esa persona. A mi parecer yo no estoy tan de acuerdo con eso, o nada de acuerdo con eso. Y esta persona fue hasta Nigeria, saludó al pastor y todo, y le dice, hey, quédate, vamos a Sinagoga de las Naciones, se llama su iglesia en Nigeria. Y él los comentaba, llegó bastante mal. Llegó, lo que vio, dice, no, es impresionante. O sea, dice, él comenta él, y nos mostró algunos videos que tiene él en su biblioteca personal. Esos videos yo pienso que nunca van a salir a la luz. De niños que se convertían en perros.
personas que empezaban a comer tierra de la nada, personas que comían tierra, personas que hacían como serpientes y hablaban en otras lenguas muy raras, personas que les salían extensiones como colas y estas cuestiones. Eso es lo que... los videos los vimos, yo los vi en una conferencia que hubo en una ciudad. Acompañé a mi papá y él pues hablaba de su experiencia allá, cómo llegó, pero empezó a hablar más del avivamiento, cómo había milagros, cómo pasaban días adorando a Dios, semanas adorando a Dios sin parar. O sea, era un avivamiento muy grande. Pero así también estaba siendo atacados con esta guerra espiritual. Y nos mostró los videos de estas personas. Y la verdad es que no te recuperas muy fácil de eso. Me imagino la impresión por las imágenes que nos describes. Yo diría imposible, pero creo en ti, ¿no? Realmente lo poco que hemos platicado y conectado, que además te agradezco de que hayas venido tan lejos para estar aquí conmigo en el canal, de verdad que sí. Yo me atrevería a respaldar todo lo que estás diciendo. Aunque me parece increíble, imposible. Sí, lo sé, No, lo sé. Ojalá que algún día tuviera la oportunidad y sí te pediría eso. Claro. Como dijiste, yo sé que va a ser difícil colgarlos tal vez en las redes sociales. Y no sé, ya como que me estoy arrepintiendo de quererlos ver, pero muchas veces uno de verdad está esperando algo mágico, algo místico, a veces algo milagroso para creer ciegamente. Exacto. Y no es creer en el poder del mal, es a través de eso yo creo que esa es una de las razones. A ver, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que esa puede ser una de las razones por las que a mí no me ha sucedido algo tan grave. Ok. Siento que cualquier manifestación de ese tamaño lo único que me orillaría sería hacer buscar más a Dios. Creo, en mi caso, no sé tú cómo veas, si vaya por ese lado, si no. A diferencia de otras personas, yo te quiero contar un caso. Sí. Y me gustaría que me dieras tu veredicto antes de pasar con la última historia que nos vas a platicar. Hay personas a veces que son personas bien intencionadas, ¿no? Bien intencionadas. Es gente amable, es gente cálida, es gente con la que empiezas a, de alguna manera, entablar amistad, ¿no? Pero algo empieza a suceder cuando la vida cambia, cuando la vida te empieza a sonreír. Y es que con la fama y la fortuna estoy seguro que llegan muchas tentaciones. Así es. Y pues te puedes mostrar como el más católico, el más creyente y el mejor siervo. Pero bueno, eso también implica que, y quizás lo eres, no estoy diciendo que no. Es más, si lo eres, como creo que en este caso sí lo es, estás más expuesto a tentaciones. Como el empezar a generarte otros falsos dioses. Y de repente te empieza a invadir ese miedo a que te arrebaten lo que has logrado. Te olvidas de ser generoso, te olvidas de ser humilde, te olvidas de... En este caso en particular creo que es así. Y de repente todos esos ideales con los que cargabas los tiras a la basura. Y empiezas a practicar temas de contacto espiritista, temas de Ouija. Te empiezas a rodear en este afán tal vez de curiosear o de divulgar el tema paranormal
con personas de todo tipo, que está bien, ¿no? Creo que en la amistad que yo tengo con mucha gente no hay fronteras, como la que tengo contigo y algunos amigos en común, que somos de religiones diferentes y de creencias diferentes. Creo que hasta ahí no hay tema. Pero te empiezas a enrollar tanto que ya estos ideales, estos principios, estos preceptos mediante los que tú te guiabas tu vida a través de Dios, Claro. empiezan a cambiar. Algo empieza a cambiar en ti y te empieza a mover la avaricia y empiezas a creer que alguien te puede quitar tus cosas y que alguien te puede tener envidia y que alguien te puede... hasta llegar al grado de darle la vuelta y la espalda a las personas que estuvieron contigo en el principio, cuando tú sí eras un siervo de Dios, cuando Dios sí te hablaba y te decía, tengo grandes planes para ti. Y tú vas a ir por este camino y vas a hacer grandes cosas, pero hoy ya te olvidaste de por qué estás donde estás. Así es. Y empiezas a jugar con imágenes y a hacer muchos temas esotéricos. Y se me figura esta imagen del Gollum, del Señor de los Anillos, mi tesoro, mi precioso, y ese corazón se empieza a endurecer y a volver muy oscuro y empieza a ver muchas cosas raras. Incluso empiezas a limitar tu círculo de amigos. Yo quiero saber, porque yo sé que tú eres una persona con discernimiento, si esta persona, este amigo, ¿tú considerarías que está en una situación así de endemonizarse? ¿Demonizado? ¿Demonizado? Sí. Lo que hay que entender, o como ya lo mencioné, los demonios totalmente son de adentro, ¿no? Te empiezan a manipular desde adentro. Platicaba también con un amigo hace poco y me decía, es que no quiero ir a la iglesia a la que voy. ¿Por qué? No se oye bien la música. El pastor ni siquiera saluda. Esto y lo otro. Ahí pude yo entender que era un espíritu maligno lo que lo estaba cegando, porque dice la Biblia que la verdad te hará libre. Y justamente lo que hacen esos demonios es cegarnos de todo lo que... Si Dios te dice, Dios tiene un plan para ti y tú lo crees, tú llevas años creyendo, y de repente ¿sabes qué? ¿Dónde está esto que me prometió Dios? O sea, ¿dónde está cuando me habló Dios? O sea, esto que llevo años caminando con Dios y ni siquiera ha pasado nada. Y esto, entonces ahí cuando los demonios empiezan a trabajar desde tu interior, manipulándote, mintiéndote y cegándote de la verdad, porque la verdad ya te la dijo Dios desde un principio. La verdad ya te dijo, yo tengo grandes planes para ti. Y es seguir, es estar ahí constantemente como seguidor de Cristo. Pero al tú perder ese enfoque, la verdad es que la música de la iglesia como que ya no me está llenando. Voy a dejar el ministerio de alabanza. Te están cegando totalmente. Como te digo, la verdad es lo que Dios nos dice. Y por eso es que te hace libre. ¿Te hace libre de qué? De que estos espíritus malignos te ceguen. Es eso. Es una persona que está cegada. Es una persona que está cegada, que le está dando ahí pequeños, que le está dando pequeños márgenes para que puedan entrar estos espíritus malignos. Sí, es una persona totalmente cegada. Uno empieza a ver los cambios y desafortunadamente yo creo que uno de los errores que yo cometí fue hay una parte en la palabra, tú me vas a ayudar a recordarla. Cuando veas que un hermano está mal, acércate y habla con él. Sí. Y si no hace caso, ¿qué es lo que sigue? A buscar a la comunidad. Buscar, sí. Y hablar con él. Y hablar con él, exacto. Quizá
no sé, cuando yo empecé a ver algunos cambios, no lo abordé de la mejor manera ese hablar con los que yo también pensé que eran amigos cercanos. No, pero ahí es cuando ya dices, es que ya te empezaste a rodear de gente que no era imparcial en ese momento, que estaba alimentando todas esas ideas negativas. Sí. Y después vino el causa y efecto, vino el efecto, vino la contra, vinieron el sacar temas muy personales a la luz y cosas bien complicadas. Y me atreví a preguntártelo hoy por la confianza y porque justo ahora que estamos con los lives de llamadas del otro lado de la ventana, alguien puso por ahí en un chat que había notado situaciones de este tipo. Y yo quería preguntárselo a alguien con quien yo considero que tiene autoridad. Sí. ¿No? Porque caso contrario, pues una persona que se dice cristiana, que se dice creyente, ferviente, que manifiesta que incluso en su familia hay dones del espíritu, Sí. se dejó llevar porque los brujos me dijeron. Ok. Muchos casos ha habido dentro de la iglesia de eso. Muchos casos ha habido dentro de la iglesia. Están siendo totalmente manipulados por estos enemigos espirituales. Están siendo manipulados totalmente por estos enemigos. Yo también tengo amistades hijos de ministros. No, es que recurría a la santería. Es que recurría a la santería por un problema que tiene mi hijo. ¿Cómo crees? O sea, no. Están siendo manipulados totalmente. Entonces, te cegan de verdaderas amistades. Todos estos demonios internos, porque vuelvo a repetir y van a decir, ¿cómo lo repite? Pero es que es la verdad. Desde adentro trabajan hacia afuera, manipulando, cegando. Entonces, todo este tipo de personas están totalmente cegadas por cuestiones de los enemigos espirituales. Están siendo totalmente cegadas. ¿Y qué es cegar? Cegarte de las amistades. Cegarte de las personas que te apoyaron. Cegarte de tu propia familia. Cegarte de todo eso. Están siendo totalmente manipulados y le están dando cabida a estos enemigos espirituales. ¿Crees que hay casos donde el mal triunfa? Sí. Sí. Claro que sí. Sí, por supuesto. Cuando ya no hay marcha atrás. Y no quiero decir, el mal triunfa de la manera que mata. O que hice que se suicide. O esas cuestiones. No, el mal triunfa de otras maneras. El mal puede hacer que pierdas tu matrimonio. Eso ya es una victoria para él. Que pierdas tu trabajo. Que pierdas comunicación con tu hijo. Que te alejes de la iglesia. Eso es una victoria del mal. Siempre que tú lo permitas. Siempre que tú lo permitas. Y además, no sé si sea la frase correcta, pero el mal paga bien, ¿no? Sí. Creo que hay casos así y Sí. probablemente del caso en el que yo te platico, el mal está pagando muy bien. Ok. Y muchas veces las personas que quisimos hacer el bien son las que quedamos mal. Pero Sí. créeme que es un precio que yo estuve dispuesto a pagar, Ok. porque también creo que la guerra espiritual pues es así, ¿no? Yo únicamente... Una pregunta. Sí, claro. ¿A qué te refieres con pagar bien? Cuando uno se cega con los bienes materiales, con la fama, con este falso éxito mundano, Ok. Perfecto, sí. ¿no? Por supuesto. Era algo como metafórico, ¿no? Ok. Sí, no, digo, el bien naturalmente es trascender la vida eterna, que son cosas que la mayoría buscamos, pero cuando sacrificaste eso por buscar otra cosa. Por supuesto. Y digo, yo sé que inmerso yo en este tema de lo paranormal, estoy expuesto a ese tipo de cosas. Tengo amigos
Es más, te lo puedo decir aquí con toda la claridad del mundo y lo he dicho muchas veces. Hay 3 brujas que conozco y que les tengo mucha admiración y mucho respeto por la manera en la que piensan. Su actuar, bueno, yo no he sido testigo de que hagan situaciones malas y tampoco sería algo que yo vaya a buscar para replicar. Exacto. ¿No? Sí. Ha habido un punto de encuentro, nos hemos escuchado, les hemos dado voz, pero creo que hasta este punto sigo sin cargar amuletos. No tengo, Lo veo. digo, no lo veo mal quien lo hace, respetuoso. Sigo sin hacerme un tatuaje, no lo veo mal, respetuoso. Uno de mis hermanos está lleno de tatuajes y es su decisión. Pero creo que yo me siento en paz porque 41 años después, que es la edad que tengo, creo que sigo siendo fiel a los valores, a las tradiciones y a las creencias con las que crecí. Sí. Me ha gustado aprender, pero creo que no me he dejado desviar para que el mal me pague bien falsamente. Exacto, sí, falsamente. A eso me refiero. Por supuesto, sí. Sí, son personas totalmente cegadas. Son personas... deberían hacer un examen de conciencia y saber qué es lo que está pasando con ellos. ¿Qué hacían antes que ahora ya no lo hacen? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no te encomiendas a Dios? ¿O hace cuánto te estás encomendando a algún amuleto, ¿no? O esas cuestiones. Las creencias van cambiando. Las creencias cambian. Pero sí, te correctamente. agradezco que me hayas ayudado con eso. Pues son cosas que uno trae en la cabeza a veces. Como no se me olvida que, bueno, pues hay un caso todavía por platicar de estos casos que siguen bajo seguimiento de los ministros de las iglesias, Sí. que los presenciaron, Sí. que son casos muy delicados donde mucha gente pudo presenciar manifestaciones y este poder del mal del que hemos estado hablando. Y también me gustaría cerrar con cómo evitarlo, pero vamos con esto que Ok. nos vas a platicar. Sí. Bueno, solamente un paréntesis que estaba olvidando. Los videos de lo que te comenté, Sí. recuerdo muy bien qué año fue porque fue en el Mundial de Alemania 2006, ¿no? Cuando esta persona hizo esta conferencia mostró los videos. Inteligencia artificial en ese momento no estaba tan avanzada como para eso, ¿no? Entonces totalmente fueron videos que proyectaron en una pantalla con un cañón y yo recuerdo perfectamente verlos. Solamente quería hacer ese paréntesis porque, como tú le dices, es imposible. Es muy difícil de creerlo, pero los vi y no es algo de lo que te recuperas fácilmente. Y pasando a la historia, sí, en cierta ocasión, una vez fuimos con mis papás y mis papás, mi abuelo también. Fueron a orar por una casa que fue bastante complicado porque yo ya conocí esa casa antes. Fui a hacer tarea en equipo. Tenía yo, ¿qué será? Iba yo en la secundaria más o menos. No olvido la edad, pero sí en la secundaria. Y eran amigos, eran amigos míos los que vivían enfrente de esa casa. Entonces yo conocía esa casa. Y se sabía que pasaban cosas extrañas dentro de esa casa. Y echando la coca después de una cáscara de fútbol, era como, métete, no, que no, métete, no. Y así, hasta que unos hermanos de la iglesia llegaron a rentar ahí. Y nos dijeron, oiga, pastor, le dijeron ahí, papá, sí, dígame, es que pasan cosas, pasa que nos mueven, nos tiran vasos. Uno de mis nietos vio en un callejón, vio una persona alta y totalmente peluda. Dice, y pudo rozarlo con él. Dice, y desde ahí el niño no duerme. Ok. Queremos ver si por favor puede ir a orar por la casa para que tengamos paz y todo. Y sí,
fue mi papá, fue mi abuelo y fueron otros dos ministros, mi mamá y yo. Estábamos dentro de la casa, primero se fijan a ver si hay algunas situaciones ahí, algo extraño, y ok, vamos a orar por liberación. Primero vamos a orar nosotros para que Jesús nos cubra con su sangre, y como la historia de cuando Jesús echó demonios que se fueron, mándanos con esos cerdos, por favor, y se fueron a los cerdos y se tiraron del acantilado. Entonces, para justo tomar esa precaución, oramos primero nosotros. Estuvo muy bonito la oración de nosotros, para que justo tener esta armadura de la sangre de Cristo y que no nos afectara nada de lo que estuviera pasando ahí. Después empezaron a orar. Nosotros ocupamos, ahorita ya casi no se ocupa, pero anterior ocupaban el aceite de oliva para ungir. Y no sé por qué lo han dejado de usar. Deberían otra vez empezar a usarlo, porque pues está uno de los mandatos de la Biblia. Entonces, Te quiero pedir algo y no sé si se pueda, pero ¿pudieras poner un ejemplo de qué tipo de oración o qué palabras dicen? Yo sé que no son fórmulas, al final Claro. la oración es algo que va fluyendo, sí, pero ¿cómo haríamos una oración para protegernos con esta armadura? Me gustó mucho esa expresión, Ok. esta armadura espiritual. sí. ¿Quieres que hagamos un ejemplo? Sí, yo me pongo Ok. a disposición también. Ok. Señor, gracias, Padre, por el día que nos regalas en este momento. Gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias por mis amigos que están en este lugar. Señor, queremos pedirte, Padre, en esta hora, en tu precioso nombre, que por favor tú nos cubras con tu sangre preciosa. Sabemos que tenemos autoridad contra todas estas huestes de maldad, contra todos estos enemigos espirituales. Y creemos en un Dios que puede con todo, en un Dios todopoderoso, y Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros en esta hora. Ningún demonio, ningún huésped de maldad tiene autoridad sobre nosotros en este momento. Padre, te damos gracias porque sé que nos has escuchado, porque sé que tú vas a cumplir tu palabra y porque sé que estamos cubiertos con tu sangre preciosa en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esto es... Esto es. Digo, sí. supongo que es una versión muy breve. Es una versión bastante breve, así es. Sí, pero he estado en oraciones de liberación que demoran 1 hora y se levantan y te ungen y todo. Sí, es bastante, sientes una paz. O sea, te dicen, vamos a ir a orar por una casa donde ocurren cosas. Siempre va a dar miedo, obviamente. ¿Qué estará pasando? Después de esa liberación sientes una paz. O después de esa oración, perdón, sientes una paz. Y en este caso ya ustedes, con esta armadura espiritual, Sí, van a hacer su labor. vamos a la labor. En este caso, ¿cómo fue lo que ustedes hicieron ahí? En este caso lo que hicimos, como éramos varias personas, es como, a ver, ustedes se quedan aquí en la sala, nosotros vamos a estos cuartos, unos al patio, unos enfrente y todo, y vamos y cada quien con su aceite, ¿no? Y empezamos a orar por liberación. Pero dentro de un cuarto hubo bastante actividad muy, muy extraña en uno de los cuartos. Y empezaron y entonces después como que pidieron apoyo, ¿sabes? O sea, que es como, ¿sabes qué? Esto está muy, muy, muy potente aquí, muy potente. Y nos fuimos a ese cuarto. La verdad, yo me quedé en la puerta, yo me quedé un poco al pendiente de lo que hubiera pasado junto con otros ministros también. Y empezó que una de las niñas decía que hablaba con un amigo. Y que ella podía verlo. Y no, pero yo, ¿cómo es el niño? Le preguntaba a un ministro. Un niño normal. Es un niño. Ok, pero ¿qué tiene? ¿Qué semblante? No, es un niño normal.
es un niño normal. Y entonces empezamos a orar por esta niña, y ella decía que en ese cuarto veía a este niño corriendo por las paredes. No corriendo alrededor del cuarto, corriendo por las paredes. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que iba a pasar algo más. ¿Y cómo sucedió? De repente la niña empezó a decir que este niño necesitaba entrar en ella. Que porque si no, ya no iban a seguir jugando y ya no esto. El engaño, la manipulación. Y esta niña les dijo que sí. Y fue una de las cosas más tremendas que he visto. Porque la niña se trepó a una ventana. Y entonces así como nosotros queriéndola jalar y no se podía. Los brazos los tiramos totalmente. Y la niña mordió el metal, mordió la protección. Y la jalábamos y no se podía. De la fuerza en la mandíbula que tenía esta niña. Y cuando pudimos y todo, empezaron a orar por liberación. Yo me mantengo al margen siempre de cuando estaba orando por liberación. Porque siento que no es lo mío. Yo voy y acompaño. ¿Me explico? Yo voy, también me meto en oración y todo. Pero no me meto a estar ahí fuera en el nombre de Jesús y todo eso. Yo me mantengo al tanto, me pongo a orar por todos los demás, empiezo a orar por las personas que están haciendo la liberación y todo eso, pero yo no me meto al de sal, ¿no? O esas cosas. Sí, no eres de la primera línea, ¿no? Estás de No soy de la respaldo. Sí, exacto. Yo estoy orando por las familias, yo estoy orando por los demás niños, yo estoy orando por ellos y todo eso. Y sí fue bastante increíble para mí. Porque yo solo en películas había visto que las personas se elevaran. Vas a decir, se elevó 1 metro. No. Se debe haber elevado unos 20, 15 centímetros. Pero ya es algo. Me explico. Se elevó unos 15 centímetros parada. Y entonces ahí fue donde todos nos abrimos. Y de repente empezaron a orar por liberación. Y la niña cayó. Y cayó libre. Pero esto nunca lo había visto. Siempre lo había visto yo en las películas. Siempre lo había visto yo en las películas o cuando me contaron, no, es que se elevó. Y yo decía, puede que sí. Puede que sí. Puede que no. ¿Durante cuánto tiempo levitó? ¿Fue algo rápido? Ha de ver, sí. Como un brinco, se quedó 1, 2, 3, 4. Cayó. Sí. Sí, fue después de un brinco que saltó 4 segundos y cayó totalmente desvanecida. Pero cayó libre. Cayó libre. Para darnos una idea de lo que es humanamente posible, el tiempo en el aire de algunos deportistas de alto rendimiento. Yo conozco el de los basquetbolistas y los jugadores de fútbol americano, Claro. pero supera poco más de 2 segundos en algunos casos, desde el momento del despegue hasta el aterrizaje. Lo he visto. Sí. Alguien decía por ahí que el famosísimo veterano retirado Michael Jordan llegaba a estar más de 3 segundos en el aire. Así es. Pero bueno, era subir y bajar, nunca, ¿no? Sí. Y sí, había el rumor de que sí, es que está no sé cuántas centésimas, él queda flotando, por eso Sí. él puede hacer tantas maravillas. No. Esos son inventos. Pero en este caso no son En inventos. este caso no. Tú lo viste. Lo vi y recuerdo que no deja de ser impresionante para nosotros, ¿no? Lo vimos, quedó liberada esta niña. Salimos y todos alrededor del coche, procesando qué había pasado. Y cómo fue. O sea, de tanto tiempo nunca había visto ese tipo de cosas. No estamos hablando de una ciudad grande. Exacto. No vamos a hablar cuál es, pero no estamos hablando de una ciudad grande. Sí lejana a la región donde estamos. Sí. Unas 3-4 horas aproximadamente, Exacto. dependiendo en qué te muevas. Sí.
Pero mucha gente puede pensar que eso no va a pasar en su casa. Mucha gente va a pensar que no, eso en mi ciudad no va a pasar. En esta gran urbe donde yo estoy, esto no me va a suceder. Sí. Yo estoy exento de esto, yo ni creo en Dios. ¿Me puede pasar? Claro, claro que sí, sí. Claro que te puede pasar. Las manipulaciones son increíbles, ¿no? O sea, la manipulación que... Incluso hay una cita bíblica. Habla cuando dice, su padre el diablo, les dice Jesús. Dice que ha venido para mentir y es el padre de la mentira. Habla en mentiras. En otras traducciones dice su lengua natal. Porque dice su naturaleza es mentir. Otras traducciones dicen su lengua natal es mentir. Satanás, como el padre de la mentira, puede hacerte creer que en realidad tiene más poder él que Dios. Que sabemos que no es así. Lo sabemos que no. Y es darle cabida a estas cosas y que puedan suceder este tipo de cosas. Antes de agradecerte por este gran episodio que nos has regalado, quiero hablar contigo, pero contigo antes de todo esto. Te voy a hacer algunas preguntas. Sí. Y quiero que me las contestes sin toda la experiencia que traes ahora. Ok. ¿Tú crees que es posible que de la nada aparezcan manos pintadas de una especie de petróleo en las paredes? Manos que salen de la nada. ¿Crees que es posible? Antes de toda la experiencia, si me lo contaras, yo creo que no, ¿sabes? O sea, es que en realidad hay que entender que todo esto se mueve en un plano que no es este. No es un plano terrenal, es un plano sobrenatural. Donde están todos estos enemigos, donde están todas estas huestes de maldad que habla la Biblia. Este ha sido el episodio más impresionante que hemos tenido y quiero agradecerte de verdad por tu disposición. Quiero agradecerte sobre todo por haber viajado tanto tiempo acá y desde luego, bueno, pues ojalá que no sea la primera y la última, sino que podamos tener algunas pláticas más adelante. Claro que sí. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la gente? Recuerden que Dios es más grande que todo. Sí. Recuerden que Dios es más grande que todo. Dios tiene la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad. Podemos reinar junto con Él en todas estas huestes de maldad. Y sobre todo, no se dejen manipular con estos pensamientos. No se dejen engañar. Y pues nada, Dios les bendiga y espero que se encuentren muy bien en casa. Muchas gracias. Quique, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti y mucho éxito en lo venidero, en este camino, como dices, que está en manos de Dios y que Él decidirá por dónde Claro que sí. irá llevando. Que sea su voluntad, claro. Y ahí estaremos también en su momento para lo que se ofrezca. Sabes que cuentas conmigo. Muchas gracias, Quique. Para toda la comunidad, muchas veces lo que consideramos imposible en esta vida es lo que nos puede llegar a sorprender y también de alguna manera nos puede llegar a someter espiritualmente. El factor sorpresa viene de la mentira, el hacernos creer cosas a través de nuestros sentidos que en ese momento pueden estar alterados. Sin embargo, cuando reconocemos el poder del mal y somos testigos, toda nuestra percepción y el cristal con el que miramos las cosas se llena de una oscuridad profunda que muchas veces nos puede llevar por caminos muy siniestros. Yo soy su amigo Quique Huerta y esto fue No mires por la ventana.